Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre Zygmunt Bauman y la educación en la modernidad líquida, digamos, ¿no? Bueno, como sabrán, Zygmunt Bauman fue uno de los filósofos y sociólogos más importantes de este siglo, ¿sí? Falleció en el 2017 y conociendo un poco su historia, vamos a ver que es una persona muy comprometido con lo social, fundamentalmente ha sido un militante del Partido Comunista, digamos, y ha publicado una diversidad de libros que es muy interesante, pero que nos hace pensar algunas categorías que son clave. Por ejemplo, él habla de una relación entre lo que se llama la mixofilia y la mixofobia, ¿no? Eh, Ustedes saben, digamos, que fundamentalmente los judíos han sido perseguidos a lo largo de la historia por su concepción, digamos, de ser considerados inferiores durante el nazismo, digamos, ¿no? Eh, Zygmunt Bauman también ha sufrido este tipo de cosas, por eso él ha tenido una lucha constante desde el punto de vista filosófico y ético respecto a lo que él observaba, digamos, en la sociedad de la década de los 50, digamos, ¿no? Y él habla de un concepto que tiene que ver con la misofibia, ¿sí? Que es esta cosa con este terror hacia lo extranjero, ¿no? Eh, y apunta a una idea de una inclusión, digamos, ¿no? Que él denomina la mixofilia, digamos, ¿no? Que es justamente sentirse distinto, pero también integrarse en una sociedad moderna, ¿no? Eh, ha sido, bueno, uno de los, analiza desde el punto de vista sociológico cómo la sociedad moderna, digamos, va en un proceso de crecimiento permanente, pero también de destrucción de la propia humanidad, digamos, ¿no? Eh, Él habla también de la necesidad de empezar a pensar en los otros, ¿sí? Empezar a ver a los otros como un parte de un total, como la totalidad de la sociedad, digamos, ¿no? Eh, es indudable que la violencia se ha instaurado en todos los niveles, ¿no? Y la humillación, las vejaciones, ¿no? Como lo plantea Bateson, es indudable que nos pone en una situación de un nudo gordiano, digamos, ¿no? Esto de que no se puede encontrar la vuelta para poder salir, digamos, ¿no? Por eso él llama a la reflexión y al cambio, digamos, para empezar a generar a través de la educación un proceso de cambio y transformación, ¿no? Eh, Hay una concepción de la educación vista de dos perspectivas, una que tiene que ver con lo que se conoce como una relación simétrica, ¿sí? Eh, Donde uno en esa lucha constante intenta querer ponerse por encima del otro, ¿no? Generalmente este tipo de posición lleva a situaciones de conflictos y se intensifican las diferencias, ¿no? Habla como en tres momentos de la educación, digamos, ¿no? O en tres niveles, si podemos decir, ¿no? Hay que empezar a romper con esta idea de la transferencia de información como que si los sujetos fueran meramente pasivos. El segundo nivel habla de lo que se conoce como deutero de aprendizaje. En realidad es el que tiene que ver con la posibilidad de incorporar esto que se aprende y esto que la vida nos enseña, nos tenemos que aplicar en nuestra propia vida cotidiana, digamos, ¿no? Y el tercer nivel tiene que ver con la importancia de transmitir fundamentalmente actitudes, digamos, ¿no? Fundamentalmente la preocupación por el otro, ¿no? Esto de seguir formándonos a lo largo de toda la vida, digamos, ¿no? Es indudable que en la sociedad moderna los padres empiezan como a delegar y no darle importancia tanto a la educación como a la crianza de los hijos, ¿no? Porque es como que en el interés de estar haciendo 20.000 cosas, siempre aparecen cosas nuevas y los padres posponen las relaciones básicas de cuidado y protección, digamos, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta también
que esto no se puede lograr de un día para otro, sino que son cambios progresivos y paulatinos, pero en la medida en que se puedan analizar y entender, vamos a empezar a generar algunos movimientos de cambio, ¿no? Hay como una supremacía de una subcultura, dice el autor, digamos, ¿no? En general, las personas no son consideradas por sus capacidades, sino en términos de lo que tienen y de lo que no pueden, digamos, ¿no? Por ejemplo, se habla fundamentalmente que en este sistema capitalista la mayoría de los jóvenes dejan la escuela secundaria, digamos, ¿no? Y esto lo analizan en función de lo que ocurrió en Italia también, ¿no? Que solamente del total de jóvenes que ingresan a la escuela secundaria, solamente un 30% pueden permanecer, digamos, ¿no? Como expulsando, digamos, son los que después, lamentablemente, siendo tan jóvenes, quedan al margen de la sociedad, digamos, ¿no? Y esto va generando justamente una depravación de la sociedad, porque los niños y los jóvenes que no se forman terminan siéndose después excluidos, digamos, de la sociedad, ¿no? Y esto hace que, en definitiva, la pobreza aumente y que estos jóvenes terminen trabajando por muy poco dinero, y que es un poco esta idea de la explotación del otro, digamos, ¿no? Hay que entender que esto no puede ser posible si no lo cuestionamos, si no lo analizamos, porque en definitiva, lamentablemente, en la medida en que esto ocurra, la sociedad va quedando fuera del sistema, digamos, ¿no? Los medios de comunicación tienen un rol protagónico, dice el autor, ¿sí? Porque en principio los posicionan a los que observan, los que miran la televisión, como actores pasivos, digamos, ¿no? Y acá lo que él nos insta es a poder cuestionar esto y a entender que en general la tecnología tiene como una idea de coartar la libertad y limitar la visión de lo que nos quieren enseñar o mostrar, ¿no? Hay que, en definitiva, lograr empezar a tener una identidad diferente, de asumir un rol de compromiso con el otro, ¿no? Vivimos en una sociedad donde los valores van cambiando permanentemente, y esto es percibido por los jóvenes, ¿sí? Y hay como una idea de una discontinuidad del pasado con el presente. Hoy por hoy, la sociedad moderna apunta a focalizar sobre el presente, sin considerar que el presente está fundamentalmente ligado al pasado, digamos, ¿no? Por eso la educación tiene que ser una educación para toda la vida, donde los compromisos de todos van a ayudar a cambiar un poco estas perspectivas, ¿no? No hay que, digamos, plantea como que la política en sí misma, digamos, ya no es muy respetuosa de la sociedad, digamos, ¿no? Es como que se ha producido una pequeña excisión, digamos, ¿no? Entonces, porque estos grupos de poder que participan en política se sostienen en esos lugares de privilegio. Lo que él plantea es, la política en sí es positiva, y hay que empezar como a tener una actitud más activa, más formativa y crítica frente a lo que no se puede hacer, ¿sí? Hay que empezar como a generar estos procesos de transformación y de cambio, ¿no? En general, los estudiantes universitarios tienen, por lo general, mayores capacidades y actitudes de pensamiento crítico, ¿sí? Ya, digamos, no se tiene solamente en cuenta el saber técnico, que es muy importante para el desarrollo de la ciencia. Sin un pensamiento crítico, más la suma de un desarrollo de una pedagogía que ayude a generar más procesos de transformación y cambio, si se olvida de la singularidad de los sujetos que las constituyen, esto termina generalmente provocando mayor daño y sufrimiento, ¿sí? Hay que entender que la educación
es un proceso importantísimo para mantener la movilidad social, es decir, que las personas puedan seguir justamente aprendiendo a cambiar y a comprometerse con el otro, digamos, ¿no? Siempre en la sociedad moderna se tiende como a devalorizar al otro por ser distinto. Y lo que nosotros tenemos que entender que la normalidad es un concepto cuestionable, digamos, ¿no? La normalidad en términos de equiparación con los otros puede ser bastante limitante, ¿no? En general, esta idea de la normalidad debe ser conceptos que deben ser cuestionados, o por lo menos resignificados para saber qué queremos decir con esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, la discriminación es un fenómeno, dice el autor, relativamente normal. Hoy se discrimina como si fuera una cosa común, cuando en realidad es una normalidad, digamos, ¿no? Por eso dice, hay que empezar como a romper con estas categorías que, en cierta forma, discriminan o excluyen a los que son distintos, digamos, ¿no? Es indudable que en las sociedades modernas, los países emergentes no son vistos, considerados como relevantes, digamos, ¿no? Generalmente se lo entienden como, bueno, que son poblaciones emergentes, como productos naturales del capitalismo, digamos, ¿no? Acá lo que él dice, bueno, lamentablemente esa visión capitalista de la destrucción del otro, como no considerarlo como sujeto, sino como hay un concepto que plantea en uno de sus libros como esta cosa de los residuos humanos, ¿no? Esta idea de que en la sociedad moderna, la sociedad civilizada, la sociedad, digamos, que permite acceder a todos los recursos, genera un potencial, y los otros, que la mayoría, lamentablemente, quedan excluidos y se convierten en residuos humanos, digamos, ¿no? Entonces él cuestiona esto y nos insta a empezar a tener un compromiso mayor con el otro y aceptar que esta posibilidad de empezar a cambiar tiene que ver con la educación, ¿sí? Y una educación que rompa con esta idea de la sociedad líquida, ¿no? Donde todos los valores ya no son importantes, donde los sujetos, digamos, no son considerados relevantes, donde las relaciones son como muy, muy fluidas, ¿no? O sea, sin compromiso, sin cuidado, y desde ese lugar podemos caer en situaciones de abismo, ¿no? Y de anomias, ¿sí? Eh, los sujetos nos convertimos prácticamente en la sociedad moderna como meramente consumidores, digamos, ¿no? Y esta idea de ser meramente consumidores lleva a actitudes de segregación y de polarización, ¿no? Eh, por eso hay que tener en cuenta, digamos, que el capitalismo tiende, digamos, a la explotación del otro, y la explotación del otro significa tener más recursos, no importa qué costo, ni a quienes dejan fuera del sistema, ¿no? Por eso dice, hace una crítica muy férrea al capitalismo en sí mismo, digamos, y la importancia de distribuir los recursos entre la mayoría de las poblaciones, digamos, ¿no? Sobre todo en las poblaciones con muy bajos recursos que no pueden acceder justamente a lo que la sociedad moderna nos impone, ¿no? Hay que empezar a romper con esta lógica uh, diferenciadora para construir una lógica más social e inclusora, digamos, ¿no? Esto da como una metáfora de que el capitalismo se va construyendo y configurando como relaciones en una sociedad cerrada, digamos, una comunidad cerrada, donde solamente unos pocos pueden protegerse, solamente unos pocos se pueden, digamos, utilizar los mayores recursos para no sentirse desvalorizado o en situación de peligro, ¿no? Y analiza como que, bueno, si las sociedades, por ejemplo, en los barrios privados, se ponen los mayores recursos, cámaras de seguridad, policías, privados y todo esto, sí, va a haber un grupo que seguramente va a estar más protegido. Pero ¿qué pasa con el resto, digamos, no? La gente no puede acceder a eso, su nivel económico
desciende, no accede a pagar sus recursos básicos de alimentación, y eso va generando justamente una masa, digamos, que en definitiva, mientras más exclusión hay, ya no va a haber seguridad ni siquiera en esos espacios, porque en definitiva no hay, eh, eh, no hay un cuidado por el otro, digamos, ¿no? Y justamente desde ese lugar hay una situación de marginalidad, ¿sí? Y de competición, ¿no? Y esto también lo hemos visto a lo largo de la historia, fundamentalmente con el Fordismo, ¿sí? Generalmente hay que tratar de empezar a cambiar algo de esta realidad para construir una sociedad mejor. Las redes sociales, ¿no? Eh, eh, son una forma de control y de justamente de mayor riesgo, porque en las redes sociales lo que se hace es, se pierde el sujeto. Se pierde el sujeto y se pierde la coacción que significa la sociedad. ¿Por qué? Porque prima las relaciones más, menos comprometidas, digamos, de valores, donde los valores son cuestionados y la historia y el pasado no tienen sentido para la sociedad moderna. Bueno, un poco estos son los temas, los conceptos centrales que uno tiene que ir focalizando a medida que vamos haciendo la lectura de los diferentes textos.